días de Miami Beach, hogar de Neurosurgical TV. Tenemos el gran placer hoy de tener otra charla de Parkinsonism desde Ecuador. Y tengo un gran placer de introducir una persona que conoce mucho tiempo haciendo estas charlas de Hangouts primero, ahora con Zoom. Bienvenidos, Carlos. Muy buenos días, John. Es un placer nuevamente. Gracias a ti por todos los recursos técnicos que nos estás proporcionando. Agradecerle a todos los participantes del taller virtual organizado por la Fundación Parkinson Ecuador. Y por sobre todas las cosas, agradecer a los conferencistas del día de hoy, que serán el doctor Ignacio Fernández, el doctor Pablo Padilla y la economista Yolanda Guerrero Arroyo. Tengo el honor de presentar el día de hoy a un profesional que ha recorrido mucho el mundo y que al mismo tiempo nos puede sacar de muchas dudas y espero que tengáis todas las preguntas preparadas, atender bien a la conferencia. Según los datos estadísticos epidemiológicos acerca de la enfermedad de Parkinson, se comenta que de la población en general, o sea, de los pacientes con enfermedad de Parkinson, en apenas un 3-10% de los pacientes pueden tener características genéticas hereditarias, ¿no? Y el doctor Ignacio Fernández Mata es un profesional dedicado en este campo. Y el doctor Fernández es un profesional que nació en Oviedo, España. Actualmente vive en Cleveland. Estudió en la Universidad de Oviedo, hizo un grado de genética, posteriormente hizo un fellowship en el Hospital Mayo de Jacksonville. Hizo estudios doctorales de neurología en la Universidad de Washington. Ha trabajado en varios sitios y actualmente está dentro del área genética de la Universidad y el Hospital de Cleveland. Doctor Ignacio Fernández nos hablará el día de hoy acerca de los cambios genéticos o las características genéticas observadas en la enfermedad de Parkinson. Doctor Fernández, muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Carlos, y a todas las personas que nos están escuchando, muchísimas gracias por la invitación. ¿Se ven las diapositivas? Sí. Sí, perfecto. Pues eso, muchas gracias por la invitación. Lógicamente, por culpa del COVID, pues tenemos que hacer estas cosas vía online, lo cual tiene la desventaja pues que no puedo visitar. De hecho, mi última visita a Ecuador fue gracias a una invitación de Carlos a la República de Guaranda y me encantó esa parte de Ecuador, pero bueno, la ventaja es que podemos atender a mucha más gente y espero que pues mi charla de genética pues haga que muchos pacientes tengan muchas preguntas y al final de todas las charlas pues intentaré resolver el mayor número de preguntas posibles. Entonces vamos a hablar hoy sobre la genética de la enfermedad de Parkinson, que como bien comentó Carlos, no afecta a todos los pacientes, pero es una parte importante y también nos están ayudando mucho a conocer la enfermedad. Pero bueno, hay que retrasarse a los años antes del año 2000, donde se pensaba que la enfermedad de Parkinson no era genética, sino que era simplemente una enfermedad que estaba causada por el envejecimiento y también por la interacción con el ambiente. Pues hoy sabemos que no es así y de hecho es una enfermedad mucho más compleja. Ahora sabemos mucho más de los factores que pueden causar o incrementar el riesgo de desarrollar la enfermedad. Sin duda alguna, la edad, o sea, el envejecimiento es un factor muy importante. Cuanto más mayores nos hacemos, más posibilidades tenemos de desarrollar la enfermedad. Y los varones, por desgracia, tenemos un riesgo doble a las mujeres en desarrollar la enfermedad también. Esas dos cosas son factores bien importantes. Y también, como se sabía antiguamente, la exposición a distintos factores ambientales, como puede ser la exposición a pesticidas, sobre todo el uso masivo sin protección, exposición a metales, gente que trabaja en las minas, por ejemplo, con metales pesados, vivir en áreas rurales, personas que sufren muchos traumatismos, por ejemplo, boxeadores, luchadores, jugadores de fútbol americano,
todo eso pues incrementa, ¿no? No es que lo cause, no es que todos los boxeadores vayan a desarrollar Parkinson, pero sí que te aumenta el riesgo a desarrollar no solo Parkinson, sino Alzheimer y muchas otras enfermedades neurológicas. También en los últimos años se ha hablado mucho sobre la inflamación, la exposición a distintos virus, y ahora pues va a ser muy interesante el ver qué repercusión tiene la infección con el COVID, por ejemplo, y el riesgo de desarrollar enfermedades neurológicas. Va a ser un estudio pues, que tendremos que hacer en los próximos años para ver qué papel podría jugar esto en que aumente a lo mejor quizás el número de casos de enfermos de Parkinson, Alzheimer y otras enfermedades neurológicas. No todos los factores son de riesgo, también hay factores protectores, por ejemplo, el tabaco y la cafeína parece que protegen, aunque la relación no está muy bien entendida, y también hay que tener en cuenta que aunque el tabaco puede proteger con el Parkinson, hay que acordarse de que aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. Entonces, yo no recomendaría a las personas a que se pongan a fumar simplemente para protegerse contra el Parkinson. Pero, por ejemplo, tomar algo de café o té, mejor casi que café, pues puede ser una cosa buena para hacer. También el ejercicio físico parece que quizás no prevenga con la enfermedad, pero sí que una vez que tenemos la enfermedad parece que enlentece un poco la progresión, entonces recomendamos siempre que se haga ejercicio físico. Y después, por esto que comentaba antes del factor de riesgo de la inflamación, parece que tomar antiinflamatorios, lógicamente dirigidos o señalados por el doctor, no tomarlos cuando a nosotros nos parezca, pues parece que también puede tener un factor protector. Y después pues tenemos la parte genética, que es la que vamos a hablar hoy. Pero bueno, todos estos factores lo que nos están indicando es que es una enfermedad bien compleja, no solo desde el punto de vista de la causalidad, pero también al tener tantos factores que pueden causar la enfermedad, eso hace que cada paciente sea un mundo, todos los pacientes son muy diferentes, unos desarrollan antes, otros más después. Los hay jóvenes, los hay con progresión lenta, progresión rápida, hay personas que tienen temblor, no temblor. Entonces toda esta complejidad se ve también desde el punto de vista clínico, y los neurólogos y los pacientes mismos pues pueden ver muchas veces que cada paciente es muy diferente al otro, y es una de las cosas en las que la genética quiere ayudar, quiere intentar entender cuál es la causa de la genética o la causa de la enfermedad en cada uno de los pacientes para poder tratarlos con el tratamiento que sea el más efectivo posible, ¿vale? Entonces, ¿qué es la genética? Muchas veces me preguntan, pero no entendemos muy bien qué es esto de la genética. La genética es básicamente es como el libro de instrucciones que tenemos dentro de nuestras células, y lo que hace que tengamos 2 brazos, 2 piernas, los ojos, la nariz, todo eso está escrito en un libro que cada célula de nuestro cuerpo lleva. Está escrito utilizando solo 4 letras, o sea, es mucho más sencillo que un libro, por ejemplo, de los que leemos normalmente. Está todo organizado en cromosomas, tenemos 46 cromosomas y alrededor de 3 billones de letras, o sea, el libro es muy, muy, muy grande. De hecho, si los tiráramos todos los cromosomas, llegarían a tener unos 2 metros de longitud. Y esta información lo que hace es que hace que se puedan generar alrededor de 20.000 o 30.000 moléculas diferentes en nuestro cuerpo, que son los que, de nuevo, van a hacer que los músculos se produzcan, los huesos, que aquí tengamos el corazón, los pulmones, todo eso. Y, lógicamente, eso hace que nosotros nos parezcamos a los papás, porque esta información viene de nuestros papás. Entonces, esto hace que físicamente seamos muy parecidos a nuestros papás, y también controla la forma en la que nos comportamos y, lógicamente, el riesgo de desarrollar la enfermedad o cualquier enfermedad. Por eso, cuando nosotros en nuestra familia a lo mejor hay enfermedad cardiovascular, o hay enfermedad de diabetes, o hay enfermedad de otras cosas, todo eso se pasa de generación en generación a través de este libro. Quiere decir que en este libro hay cosas que están mal, y eso se va pasando de papás a los hijos, y eso causa enfermedades. Entonces, para hacer una analogía de cómo podría ser esto, yo lo veo como si fuera donde están los pilotos de un avión, y todos estos componentes que se producen en cada una de las células son cada uno de estos botoncitos, y cada uno tiene su función, ¿vale? O sea, cada uno está ahí por una razón, no es que existen botones que no sirven para nada, todos los botones tienen una función, y cuando falla un botón, pues pueden ocurrir muchas cosas. Una de las cosas que puede pasar, si es una cosa muy grave, si es un fallo muy grave,
lo que puede pasar es que el motor explote y el avión se vaya para abajo. Estos errores en el libro son muy raros, no ocurren muchas veces, ¿vale? Pero sí que ocurren y normalmente causan enfermedades genéticas como puede ser el Huntington, algunos tipos de cáncer, todo esto. Y normalmente necesita, para que alguien que tiene un error tan grande en su genoma, para que esa persona no desarrolle la enfermedad, hace falta un Superman, hace falta una cosa muy rara que ocurra para que no desarrollen la enfermedad. La mayoría de las personas que tienen fallos en estos fallos graves van a desarrollar una enfermedad, ¿vale? Pero sin embargo hay otros fallos que no son tan graves. Por ejemplo, imaginaos que estamos en un avión y se estropea el aire acondicionado. El avión no se va a caer, el avión sigue volando, ¿sí? Entonces va a hacer que nosotros pues estemos incómodos porque estamos sudando y no es mucho problema. La mayoría de los cambios que todos nosotros llevamos en nuestro genoma son cambios de este tipo que por sí solos no causan la enfermedad. Pero ¿qué pasa si estamos en un avión, ¿vale? En el que se apaga el aire acondicionado, pero estamos volando, por ejemplo, de Estados Unidos a Australia, que es un vuelo de 13 horas, y para encima se agota el agua. Entonces ese fallo, que en principio era un fallo pequeñito, cuando se junta con otros fallos, como no fallos, pero bueno, con otros problemas, como puede ser la falta de agua, un viaje muy largo, ahí puede empezar a causar problemas en la gente, puede hacer que la gente se deshidrate, se ponga enferma, sobre todo gente que tiene otras enfermedades, por ejemplo, se pueden poner malos. Pues entonces la mayoría de nosotros llevamos cambios de este tipo y en el Parkinson existen estas dos variantes. Hay fallos graves en los cuales si una persona, que era lo que Carlos decía, el realidad entre el 5-10% de los pacientes de Parkinson quizás tengan un cambio de estos graves que se puede pasar de papás a hijos y por lo tanto que puede hacer que sus hijos tengan la enfermedad. En la mayoría de los casos esto no ocurre en el Parkinson. En la mayoría de los casos lo que tenemos son cambios con muy poco efecto, pero quizás teniendo muchos de esos cambios pequeñitos y además con factores ambientales como puede ser el pesticidas, el comer mal, el no hacer ejercicio, todas estas cosas, hace que una persona pueda desarrollar la enfermedad, ¿vale? Entonces, por eso nosotros cuando preguntamos a un paciente si él tiene historia familiar, menos del 20% de los pacientes dicen que ellos tienen otro familiar afectado. La mayoría de los pacientes no tienen otro paciente y por lo tanto no son formas familiares de la enfermedad, son lo que llamamos esporádicos. Entonces la mayoría de los pacientes son esporádicos. Y voy a intentar explicar cómo esto ocurre en el Parkinson y qué genes se conocen. Como podéis ver aquí, en las formas familiares hay alrededor de 24 genes diferentes que fallos en estos genes o en estas instrucciones hace que la persona vaya a desarrollar casi con toda seguridad la enfermedad de Parkinson. Pero estos fallos son muy pequeños, o sea, son muy poco frecuentes en la población normal. Entonces, como no puedo hablar de los 24 genes porque me llevaría tres días, he escogido dos genes que son bien importantes por unas razones que voy a demostrar ahí al final. El primero es el gen del RK2 o la dardarina. Es posible que alguno de los pacientes haya escuchado este gen. Este gen se descubrió en el año 2004. Fue el cuarto o quinto gen que se descubrió en el Parkinson y una de las razones por las que es muy importante es porque fallos en este gen, de hecho un fallo en concreto que se llama la G2019S, es un código que nos dice cuál es el error que ha ocurrido en ese gen. Esta variante genética existe en casi todas las poblaciones mundiales que se han estudiado. Como podéis ver aquí en este mapa, excepto Corea y Taiwán, la mayoría de los países del mundo tienen algún paciente que tiene esta variante genética. Es una variante bien interesante. Como podéis ver aquí en el Ecuador, alrededor del 1% de los pacientes de Parkinson tienen esta variante genética. Y de nuevo, voy a explicar al final de la charla el por qué es importante el saber si una persona lleva esta variante o no. Pero la diferencia, por ejemplo, en distintos países de Latinoamérica es muy grande. Por ejemplo, en el Perú es menos del 0,5%, en Chile llega casi al 3%, Uruguay casi el 5%. Y sabemos que genéticamente los latinos somos muy diferentes y cada país pues tiene distinta ancestría y esto explica el por qué.
Y existen poblaciones en el mundo, como pueden ser los judíos, por ejemplo, o los pacientes en el norte de África, sobre todo en Mauritania, en Marruecos, donde casi el 50%, casi 1 de cada 2 pacientes de Parkinson tienen esta mutación o esta variante genética. Nosotros hicimos un estudio porque nos parecía muy interesante que tanta gente en el mundo tuviera el mismo fallo genético, y descubrimos que en realidad este fallo genético ocurrió en una persona hace más de 2000 años, y esa persona fue pasándolo de generación en generación, y fue así como se distribuyó por todo el mundo, sobre todo por toda Europa, donde la mayoría de los pacientes de Parkinson vienen de una sola persona que vivió pues eso hace 2 millones de años. Y por desgracia, pues yo creo que fueron los conquistadores seguramente de España, Portugal, Italia, que cuando vinieron a Latinoamérica trajeron esa variante genética, y por eso los países donde hay más ancestría europea, como puede ser Uruguay, como puede ser Chile, existe una frecuencia mayor, y en Perú, Bolivia, Ecuador, que hay menos población europea, existe una frecuencia más baja. Una de las cosas más interesantes de esta variante es que, aunque está clasificada como un fallo grave, en realidad la probabilidad de desarrollar la enfermedad si se tiene esta variante no es al 100%. Y de hecho, se publicaron hace varios años varias personas que habían vivido hasta los 80 y los 90 años sin síntomas de Parkinson y que tenían esta mutación. Entonces, esto es un dato que hay que tener importante, que es posible que personas que tengan incluso fallos de estos graves, no entendamos todavía por qué, pero es muy posible que puedan no desarrollar la enfermedad, incluso viviendo muchos años. Entonces, esto no es una sentencia de muerte, por decirlo de alguna forma, el tener una variante de este tipo, porque a veces hay personas que no desarrollan la enfermedad. Y de nuevo, no entendemos el por qué, y eso es una de las cosas que estamos intentando estudiar. Aparte de estos fallos grandes, que como decía son poco comunes, también existen fallos pequeñitos que, como dije antes, la acumulación de estos fallos pequeñitos puede hacer que una persona tenga un riesgo más elevado y termine desarrollando la enfermedad. Hay muchos genes donde hay variantes de este tipo. De hecho, voy a mostrar en la siguiente diapositiva el último estudio que se ha hecho. Pero GBA es posiblemente el gen más conocido de factor de riesgo, y seguramente el que tenga un mayor efecto. El tener una variante en este gen aumenta casi a 5 veces el riesgo de una persona de desarrollar la enfermedad de Parkinson. Y es muy interesante porque también estas variantes genéticas existen en la mayoría de los países del mundo. Y como voy a explicar al final, junto con el otro gen son 2 de los genes más importantes ahora mismo desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista del tratamiento. Y os voy a comentar el por qué. Pero bueno, el último estudio que se ha hecho para intentar descubrir la cantidad de número de genes que se sabe que están asociados al riesgo de desarrollar la enfermedad fue este estudio que se hizo el año pasado, en el cual 40.000 pacientes de Parkinson, sobre todo de Europa y de Estados Unidos, participaron, y alrededor de 1,5 millones de controles sanos, porque cuando hacemos este tipo de estudios necesitamos no solo pacientes, sino también controles sanos para comparar los fallos en cada una de estas poblaciones y ver cuáles son los que causan la enfermedad. Pues en este estudio, que como dije se hizo con 40.000 pacientes, tengo que decir que todos de ancestría europea, se descubrieron 90 fallos en 78 genes diferentes. De nuevo, esto nos indica la gran complejidad que existe desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista de la causa genética en esta enfermedad tan grande. Y este número de genes, aunque parece muy grande, no explica todos los factores genéticos que existen, y pensamos que seguramente existan alrededor de 200 o 300 variantes en nuestro genoma, en nuestra instrucción de vida, en los cuales un cambio pequeñito de esos combinado con otros cambios nos hace que aumente el riesgo de desarrollar la enfermedad. Entonces, básicamente, como resumen de todo lo que dije, existen variantes genéticas en diferentes genes. Algunas variantes son comunes, que son las que están aquí, y que normalmente necesitas varias de estas en conjunto, y muchas veces factores ambientales también que vengan a aumentar ese riesgo, ¿vale? Y esas son las que causan la mayoría de los Parkinsons que vemos en la clínica, los que llamamos esporádicos. Y después hay cambios en otros genes, que son cambios mucho más raros en la población normal, pero que tienen un efecto mucho mayor, y por lo tanto estos son los que causan las familias, y estos fallos que se pasan de generación en generación
puede hacer que existan familias donde hay muchos afectados de la enfermedad. ¿Y por qué es importante encontrar estos genes o estos fallos? Pues porque en realidad nos están haciendo entender cuál es el proceso biológico, cuál es la causa biológica de la enfermedad y por qué estas neuronas que producen dopamina se mueren en los cerebros de unas personas y en otras no. Y gracias a eso, pues ahora sabemos que hay dos procesos, sobre todo muy importantes, que ocurren en nuestra célula, que cuando hay fallos en estos procesos, estas neuronas que llamamos dopaminérgicas, que producen la dopamina, se mueren. Uno es la limpieza de proteínas. Eso quiere decir que de estas 30.000 proteínas o de estos 30.000 compuestos que se producen en nuestras células continuamente, cuando la célula no la necesita, lo que hace la célula es la tira. Es como tirar a la basura, ¿sí? Tiramos la basura de las cosas que no necesitamos. Cuando hay fallos, cuando no existe recogida de basura, cuando no hay una persona que lo meta en la basura, lo que ocurre es que se van acumulando en la casa, por ejemplo, si hablamos sobre basura, se acumula todo esto en la casa y acaba la casa totalmente, no se puede caminar, pues en las células es lo mismo, la célula no puede funcionar con toda esta basura dentro. Entonces, cuando esto falla, eso hace que las neuronas muchas veces se mueran. Y el otro proceso importante es la producción de energía. Las células necesitan muchísima energía, la mitocondria que veis aquí es el órgano dentro de las células que produce la energía, y cuando hay fallos y la célula no tiene suficiente energía, también eso hace que las células no funcionen bien y muchas veces causen no solo Parkinson, sino otras enfermedades neurodegenerativas. Entonces, una pregunta que me hacen mucho. ¿Yo tengo Parkinson, yo debería hacerme el test genético? ¿O yo tengo Parkinson, mis hijos deberían hacerse el test genético? Entonces puse aquí una diapositiva de cuál es la utilidad del test genético, ¿vale? Nosotros no utilizamos la genética como diagnóstico. Para eso están los neurólogos. Los neurólogos son muy buenos en identificar los síntomas de la enfermedad. Por lo tanto, para el diagnóstico no necesitamos hacer estudios genéticos. Y si queremos ver si hay una variante genética, un fallo que está pasando de generación en generación, como dije, en la mayoría de los casos, menos del 5 o 10% de los casos, vamos a encontrar algo que cause directamente la enfermedad. Entonces, en muy pocos casos, yo normalmente recomiendo que si nosotros tenemos muchos afectados en nuestra familia, o si tenemos una enfermedad que empieza mucho antes de lo que esperáramos, por ejemplo, la edad normal es alrededor de los 50, 60. Si tenemos una enfermedad que empezó a los 30 o a los 40 a veces incluso, en esos dos casos yo creo que es interesante que el paciente, no que los familiares, pero que el paciente se haga un test genético. Y dependiendo de lo que salga en ese test genético, después se puede hablar con un consejero genético para ver si los familiares deberían hacerse un test genético o no, ¿vale? Pero desde el punto de vista del neurólogo y desde el punto de vista de la investigación, es muy importante que las personas participen en estudios genéticos. ¿Por qué? Pues porque estos estudios genéticos nos están ayudando a comprender que si una persona tiene fallos genéticos en ciertos genes, es posible que esto esté afectando no solo el riesgo de desarrollar la enfermedad, pero sino también cómo se desarrolla la enfermedad. En ciertas formas sabemos que si hay fallos en ciertos genes, como puede ser el GBA, por ejemplo, en las pacientes que tienen mutaciones o fallos genéticos en ese gen, de hecho progresan muchísimo más rápido y además tienen, por ejemplo, problemas cognitivos que muchos pacientes de Parkinson normalmente desarrollan si viven muchos años con la enfermedad. Estos pacientes en 2, 3, 4 años después del diagnóstico de Parkinson empiezan a tener problemas bien graves de problemas cognitivos, de la memoria, de lo que llamamos la memoria de trabajo y, por ejemplo, tienen problemas también visuales. Entonces, gracias a estos estudios estamos entendiendo mucho mejor cuál es el papel de estos genes en la enfermedad. También el saber que una persona tiene una variante genética puede hacer que nosotros o que esa persona sea elegible o pueda participar en ciertos estudios de investigación que voy a explicar ahora en un minuto, que están dirigidos a personas que tienen ciertos fallos genéticos en ciertos genes. Y estos tratamientos no solo están intentando tratar los síntomas, que es lo que se está haciendo ahora con la enfermedad de Parkinson, pero están intentando parar la enfermedad o incluso hacer que no se produzca, que no se desarrolle la enfermedad. Entonces, para esto la genética es bien importante.
Y una de las cosas también en las cuales esperamos que la genética nos ayude mucho, y esto es algo que ya se está haciendo en el cáncer y en otros campos, pero en la neurología ahora mismo no se está haciendo, que es lo que llamamos la medicina de precisión, que quiere decir que ahora un paciente cuando es diagnosticado con Parkinson, hay 2 o 3 tratamientos que existen en el mercado, ¿vale? Y que se van a dar al paciente de Parkinson. Pero hay pacientes que responden mejor, otros peor. Entonces, nuestra idea es utilizar la información genética para decidir qué tratamiento específico se va a hacer para cada uno de los pacientes, ya que la causa biológica de cada paciente es diferente. El tratamiento seguramente que para ser lo más efectivo posible debería ser también personalizado. Entonces, yo creo que en los 2-3 próximos años vamos a ver un cambio muy radical en este sentido y vamos a poder utilizar esta información para decidir cuál es el tratamiento más efectivo para cada uno de los pacientes. Entonces, como comentaba, ¿por qué hablé solo de LRK2 y de la GBA? Pues porque estos 2 genes, en la actualidad existen ensayos clínicos, o sea, ensayos en los cuales se están probando ya tratamientos que podrían parar o enlentecer la progresión de la enfermedad en pacientes que tienen fallos en estos genes. Por lo tanto, es importante hacer estos estudios, no solo en poblaciones europeas, sino en todas las poblaciones existentes, para poder encontrar pacientes que tengan variantes o fallos en estos genes y hacer que participen en estos ensayos clínicos y ver si de verdad estos nuevos medicamentos que se están desarrollando paran o enlentecen la enfermedad. Y otra de las cosas en las que nos gustaría que la genética ayudara es que el Parkinson, cuando ya se diagnostica, en realidad lleva como 20 años ya progresando. Lo que pasa es que no existen síntomas que haga que los pacientes o que las personas vayan al médico y los neurólogos no pueden detectar la enfermedad antes de ver los síntomas, porque no existe ningún marcador que ahora mismo que haga que nos diga quién está desarrollando el Parkinson sin tener los síntomas todavía. Entonces, la genética puede identificar un grupo de individuos en la población normal que podrían tener un riesgo elevado a desarrollar la enfermedad y entonces se podría aplicar terapias neuroprotectoras, o sea, terapias que puedan enlentecer o incluso parar la enfermedad que ya se está desarrollando poco a poco en el cerebro de las personas y hacer que nunca desarrollen Parkinson. Entonces, eso es también una de las metas que tenemos desde el punto de vista de la genética, de poder identificar esto. Y ya para terminar, solo quería mencionar una cosa muy importante y una de las razones por las cuales yo tengo el placer de conocer a Carlos y a otros investigadores en países de Latinoamérica, es que hace muchos años me di cuenta de que todos estos estudios que se realizan en la genética de Parkinson y de otras enfermedades están sobre todo centradas en poblaciones que son altamente europeas. Entonces, poblaciones que tienen baja ancestría europea, de nuevo, como puede ser Perú, Ecuador, Bolivia, varios países de Latinoamérica o incluso en África o en Asia. Hay poblaciones que son muy grandes y que no están estudiadas y no se sabe si los factores genéticos que nosotros sabemos que influyen en la enfermedad de Parkinson, pero que están estudiados solo en europeos, son los mismos que ocurren en otras poblaciones, sobre todo en latinos. Entonces, debido a eso, y aquí puedes ver la pequeña representación de latinos que existe en estudios genéticos. En el 2016, ¿vale? El 81% de las personas que participaban en estudios genéticos eran de ancestría europea y del resto del 19%, solo el 0,5% eran hispanos, que están en este color, hispanos y latinos en este color naranja, ¿vale? Son los únicos que participaban, por lo tanto la población latinoamericana estaba muy poco representada y entonces yo en el 2006, a través de un viaje que hice a Perú, decidí crear un consorcio en el cual investigadores de Latinoamérica pudieran hacer estudios genéticos para poder entender si los factores genéticos en Latinoamérica son los mismos que ocurren en otras poblaciones. Este proyecto, que en realidad comenzó en el 2006 con solo 2 sedes, una en el Perú y otra en Uruguay, ahora mismo es el consorcio más grande que existe de Parkinson de población latinoamericana. Tenemos más de 35 sedes en 12 países diferentes. Ecuador está representado con tres sedes y también tenemos muchas sedes en el Brasil, por ejemplo, o en Colombia.
Nuestra meta es intentar entender la genética de Parkinson en estas poblaciones. Tenemos la suerte de haber participado ya y de tener casi 4.000 muestras de pacientes y de controles sanos, porque como dije, siempre necesitamos una población de controles sanos también, ¿vale? Que están participando en este estudio. Y estamos reclutando en los próximos 2 años unas 5.000 individuos más, o sea, 2.500, 3.000 pacientes más y alrededor de 2.000 controles sanos para tener una muestra suficientemente grande para poder hacer estudios que sean bien significativos. Y estos pacientes pues se hacen el análisis genético y también recogemos mucha información sobre su estilo de vida, sobre pesticidas, sobre la función cognitiva y todo esto para intentar entender cuál es la relación entre la genética y el ambiente también y los diferentes estilos de vida que pues por la cultura son muy diferentes en cada uno de los países y ver si encontramos no solo factores de riesgo, cosas que se hacen en algunos sitios que pueden aumentar el riesgo de desarrollar la enfermedad, pero también quizás efecto protector. Por ejemplo, en Argentina y en Uruguay tenemos un estudio con mate y parece que las personas que toman mate, parece que la mateína tiene un componente protector. No sabemos si está relacionado con la cafeína, porque el mate tiene un alto componente en cafeína, o si la mateína por sí sola tiene un factor protector. Y es muy posible que en Ecuador, en Perú, donde se toman alimentos que quizás no se tomen en otros lugares del mundo, es posible que algunos de esos alimentos podrían ser o bien protectores o bien aumentar el riesgo. Entonces, todo esto nos interesa el conocerlo para intentar entender y poder ayudar a los pacientes pues lo mejor posible. Así que ahí lo voy a dejar. Voy a hacer que el siguiente expositor tenga tiempo también para hacerlo y al final de las 3 charlas podemos responder cualquier pregunta que os haya sugerido. Entonces, pues eso, un placer y muchas gracias por tenerme, Carlos. Muchas gracias, Ignacio. Ha sido nuevamente un placer enorme escucharte, ¿no? Estos conocimientos vastos que son un factor preponderante en el día a día del manejo de un paciente con enfermedad de Parkinson y en el futuro no solamente con pacientes con enfermedad de Parkinson, sino con la mayoría de las enfermedades neurodegenerativas. Espero no voy a alargarme más que para que la parte final de las conferencias puedan hacer las preguntas necesarias, adecuadas. Yo creo que habrá mucho interés por conocer, ¿no? Acerca de por qué es importante un estudio adecuado, un manejo multidisciplinario de personas con enfermedades neurodegenerativas. Y esa gran pregunta que siempre se hacen los familiares, tanto hermanos, hermanas, sobrinos, sobrinas o hijos principalmente de los pacientes, que su primera pregunta en la consulta es si ellos van a tener o no Parkinson, si van a heredar o no. Entonces espero que todas esas inquietudes, esas preguntas lo dejemos para el final. John, si tú quieres decir algunas palabras o nos pasaríamos a la segunda conferencia. No sé si está el doctor Pablo Padilla en línea. Oh, ok, Carlos. Estoy haciendo cosas técnicas. Realmente no está escuchando Ignacio, pero gracias por presentando. ¿Y quiere hacer preguntas, Carlos? ¿Qué quiere hacer? No, vamos a seguir con la siguiente presentación, con la siguiente conferencia.